Mi madre gastó 17.000 de mi dinero en un viaje secreto, así que congelé la cuenta y lo terminé todo. Mi madre inventó mentiras sobre mí y luego la demandé. Esta historia se titula Mi mamá gastó 17.000 de mi dinero en un viaje secreto, pero congelé la cuenta y arruiné sus vacaciones. Hola a todos. Normalmente no publico cosas como esta, pero necesito ver algunas perspectivas. Permítanme comenzar desde el principio para brindarles todo el contexto. Mientras crecía, mi familia no era lo que llamarías una imagen perfecta. Mis padres se separaron cuando yo tenía 8 años y a partir de ahí mi vida también se dividió. Me quedé con mi mamá la mayor parte del tiempo, mientras que mi papá se mudó y se convirtió en padre de fin de semana. Ahora déjame contarte sobre mi papá. Es el tipo de persona sobre la que lees en esas publicaciones motivadoras para padres. Sólido, confiable y siempre poniéndome a mí primero. Incluso después del divorcio, se aseguró de que nunca sintiera que me lo estaba perdiendo. Me llevaba al parque, me ayudaba con los proyectos escolares y nunca faltaba a un solo cumpleaños. Mi madre, por otro lado, digamos que tenía un enfoque diferente sobre la crianza de los hijos. Poco después del divorcio, mi mamá conoció a Carl. Era un tipo llamativo que trabajaba en ventas y parecía tener su vida en orden, o eso pensaba. Hizo el papel del padrastro genial. Me traía dulces, hacía chistes y actuaba como si realmente le importara. Pero todo cambió cuando nació mi media hermana Tina. De repente, ya no era solo el niño del primer matrimonio de mamá, era un outsider. No sucedió de la noche a la mañana, pero pequeñas cosas empezaron a acumularse. Carl hacía comentarios como ¿no quieres pasar más tiempo con tu papá? O debe ser difícil no tener a tu verdadera familia cerca. No fueron solo los comentarios. Fue la forma en que Carl actuó. Como si yo fuera un perro callejero que entró sin ser invitado. Reorganizaba la sala y hacía desaparecer mis cosas, diciendo cosas como «Esta casa no es un almacén para las sobras de tu papá». Mamá, que solía apoyarme, simplemente se rió. Y luego estaba Tina. Tan pronto como pudo balbucear, Carl la trató como si estuviera hecha de oro. Pasé de ser hijo de mamá a sentirme un invitado en su vida. Al principio no le hice caso, pero luego mamá empezó a actuar de manera diferente también. Estaba menos interesada en lo que yo hacía en la escuela, dejó de preguntarme cómo iban mis fines de semana con papá, y parecía completamente absorta en su nueva pequeña familia. Cuando tenía 13 años, escuché una conversación que puso mi mundo patas arriba. Estaba tomando un vaso de agua a altas horas de la noche cuando escuché a Carl hablando con mamá en la cocina. «Ya no necesitamos a Sophie como manutención infantil», dijo Carl, en voz baja pero firme. «Mi ascenso lo cubre todo. De todos modos, estaría mejor con Mark. Mark, por cierto, es mi papá». Mamá ni siquiera discutió. Ella simplemente dijo «Tienes razón. Hablaré con él mañana». Me quedé allí congelada. No era como si yo fuera una carga que necesitaba ser enviada, pero así es exactamente como me hicieron sentir. Al día siguiente, mamá me sentó con esta sonrisa falsa y comprensiva y me dijo «Cariño, hemos estado pensando y creemos que tendrías más oportunidades viviendo con tu papá a tiempo completo. Es lo mejor para ti». Traducción: «Ya no te necesitamos», así que empaqué mis cosas y me mudé con papá. ¿Y sabes qué? Resultó ser lo mejor que me pasó en la vida. Mi papá no solo me acogió, me hizo sentir como si perteneciera. Me dio el dormitorio más grande y su apartamento. Lo pintó de mi color favorito e incluso me dejó elegir muebles nuevos. No se entrometió en por qué me estaba mudando ni me hizo sentir incómoda por ello. Él simplemente dijo, «Esta es tu casa ahora». A partir de ese momento, éramos papá y yo contra el mundo. Cuando llegaron las solicitudes para la universidad, él estuvo ahí conmigo, ayudándome a escribir ensayos y resolver las finanzas. Él pagó por todo, incluso cuando intenté decirle que podía pedir préstamos. «Tu educación es mi responsabilidad», decía, ignorando cualquier argumento. Terminé ingresando a una gran escuela y me gradué con un trabajo sólido preparado. Papá estaba muy orgulloso y, sinceramente, no habría podido hacer nada de esto sin él. Unos años después, la vida era buena. Tenía mi propia casa, un gran trabajo y todavía veía a papá todos los domingos a cenar. Pero el año pasado todo cambió. A papá le diagnosticaron cáncer en etapa avanzada. Fue como si el suelo desapareciera debajo de mí. Un día estaba bien y al siguiente estaba en el hospital hablando sobre planes de tratamiento y porcentajes que yo no quería escuchar. Luchó duro, pero no fue suficiente. Al cabo de 4 meses ya no estaba. Perder a papá fue lo más difícil por lo que he pasado. Él era mi apoyo, mi constante, la única persona que nunca me decepcionó. Después del funeral me sentí completamente a la deriva. Seguro que tenía amigos en un buen trabajo, pero nada llenó el vacío que dejó. Cuando revisé su testamento, descubrí que me había dejado todo. Su apartamento, sus ahorros y una pequeña cartera de acciones. Sumaba unos $300.000. Al principio ni siquiera podía pensar en el dinero. Lo sentí como dinero ensangrentado, un recordatorio constante de lo que había perdido. Durante meses simplemente hice los movimientos. El trabajo, la casa,
repetí, hasta que un día cualquiera sonó mi teléfono. Mi mamá me llamó desde un número impar. No había sabido nada de mi mamá en años, ni siquiera un mensaje de texto, y de repente ella me estaba llamando de la nada. Casi no contesto. Pensé que probablemente era una llamada fraudulenta, pero algo en mí dudó. Así que fía. Es tu mamá. Me congelé. No estaba segura de si la escucharía. Solo quería decirte que siento mucho lo de tu padre. Acabo de escuchar. ¿Cómo lo llevas? ¿Esperando? Quería reírme. Mi papá se había ido por meses. ¿Dónde estaba ella cuando yo me estaba ahogando en los preparativos del funeral y descubriendo cómo vivir sin el único padre al que le importaba un carajo? Pero en lugar de decir nada de eso, simplemente murmuré: supongo que estoy bien. Ella siguió hablando, diciendo cosas como: he estado pensando mucho en ti. Y sé que no estuve ahí para ti, como debería haber estado, pero ella me tomó con la guardia baja y me dijo: realmente me gustaría verte de nuevo. ¿Quizás podamos tomar un café o algo así? Al principio quise decir que no. ¿Qué esperaba ella? ¿Que ella podría regresar a mi vida después de años de silencio de radio? Pero aquí está la cuestión. Perder a papá dejó un enorme vacío en mi vida. Por primera vez me sentí completamente sola. No hay hermanos a quienes llamar, ni familia en quien apoyarse. Solo yo y un apartamento vacío que todavía olía a las sobras de lasaña que papá solía traer todos los domingos. Entonces sí, dije que sí. No porque confiara en ella o porque realmente quisiera verla, sino porque no podía deshacerme de la idea de que tal vez ella había cambiado. El duelo le hace cosas raras a la gente, ¿verdad? Quizás perder a su marido le hizo darse cuenta de lo que realmente es importante. Nos reunimos en una pequeña cafetería del centro. Llegué 10 minutos tarde a propósito, medio esperando que se marchara antes de que yo llegara, pero no, ahí estaba ella, sentado en una mesa de un rincón, tomando un café con leche. Sofía, dijo, levantándose y abrazándome incómodamente antes de que pudiera esquivarla. Es tan bueno verte. Me senté, sintiéndome rígida y apretándome en este incómodo abrazo antes de que pudiera esquivarla. Es tan bueno verte. Me senté, sintiéndome rígida y fuera de lugar. ¿Sí? Tú también. Soy una mentira total. Pero como sea, se sumergió directamente en la pequeña charla y me preguntó sobre mi trabajo, mi apartamento, mis viajes. Todo era material a nivel de superficie, como si estuviera tratando de sentirme. Mantuve mis respuestas breves, dándole lo suficiente para evitar que la conversación muriera. Finalmente, fue al grano. He estado pensando en todo lo que pasó cuando eras más joven, dijo, mirando fijamente su taza de café, como si contuviera las respuestas a la gran pregunta de la vida. Sé que no fui la mejor mamá para ti. Cometí muchos errores. En serio. Sé que no fui la mejor mamá para ti. Cometí muchos errores. No es broma. Simplemente, realmente quiero hacer las cosas bien. Ella continuó. Sé que es mucho pedir, pero me gustaría que empezáramos de nuevo y construyéramos una relación real. Una parte de mí quería reírse en su cara. ¿Construir una relación? Ahora, después de años de hacerme sentir como una ocurrencia tardía, otra parte de mí, la parte que extrañaba tener familia, quería creerle. ¿Por qué ahora?, pregunté, cruzándome de brazos. ¿Por qué no? No sé. ¿Hace 5 años? ¿Hace 10 años? Suspiró mirando su café. Porque yo era la egoísta, Sofía. Estaba absorta en mi propia vida y no me daba cuenta de cuánto me estaba perdiendo. Perder a Cal me hizo ver las cosas de otra manera. Parpadeé. ¿Qué quieres decir con perder a Cal? Ella me miró. Su expresión era una mezcla de tristeza y vacilación. Falleció hace unos meses. Ataque duro. La miré completamente sorprendida. Carl, el hombre que me hizo sentir como si no perteneciera a mi propia casa. Quien la había convencido de enviarme a vivir con papá estaba muerto, y esta era la primera vez que oía hablar de ello. ¿Cómo? ¿Por qué no me lo dijiste?, yo pregunté. No pensé que te importaría, dijo en voz baja, como si se supusiera que eso mejoraría las cosas. Pero cuando él se fue me di cuenta de cuánto tiempo había perdido, de cuánto había perdido. Me senté allí tratando de procesar. Nunca me había gustado Cal, pero escuchar que se había ido me impactó de una manera extraña. Quería sentirme mal por ella, pero otra parte de mí, la parte que recordaba con qué facilidad me había dejado a un lado por él, no podía reunir mucha simpatía. Sé que no puedo compensar el pasado, continuó, con la voz ligeramente quebrada, pero quiero intentarlo si me dejas. No confiaba en ella, no del todo, pero había una vocecita en el fondo de mi cabeza que decía, ¿y si lo dice en serio? ¿Qué pasa si esta es mi única oportunidad de tener algún tipo de relación con mi mamá? Entonces le di el beneficio de la duda. Después de eso, empezamos a reunirnos con más regularidad. Café aquí, almuerzo allá. Al principio fue extraño. No estaba acostumbrado a que ella preguntara sobre mi vida o actuara como si realmente le importara.
Pero con el tiempo comencé a bajar la guardia. Incluso incluyó a Tina en la mezcla. Mi media hermana, la niña de oro, tenía ahora 22 años y todavía vivía en casa. Estaba en este extraño limbo en el que estaba entre trabajos, pero en realidad no intentaba encontrar uno. Mamá nos presentó como si fuéramos extraños, lo cual, para ser justos, básicamente lo éramos. Tina actuó de manera casual, como si no hubiéramos pasado la mayor parte de nuestra infancia ignorándonos el uno al otro. Mamá ha estado hablando de ti sin parar. Es un poco molesto. Me reí principalmente por incomodidad, y dije algo como, sí, bueno, ella tiene mucho de qué ponerse al día. A pesar de todo, Tina empezó a gustarme. Ella era divertida en esa forma sarcástica y autocrítica, y nos unimos por lo ridícula que podía ser mamá a veces. Antes de darme cuenta, estaba visitando su casa cada 2 semanas. No era nada lujoso, solo una pequeña casa en las afueras de la ciudad, pero se sentía extrañamente familiar. Mamá preparaba la cena, Tina contaba alguna historia exagerada sobre una entrevista de trabajo fallida, y por un segundo casi sentí como si volviera a tener una familia. Casi, porque no importa lo bonitas que parecieran las cosas en la superficie, siempre había ese sentimiento molesto en el fondo de mi mente, como si estuviera esperando que cayera el otro zapato. Entonces llegó el momento que cambió todo. Mi mamá me sentó después de una de nuestras cenas familiares, si puedes llamarlo así, y dejar toda esta historia sobre la necesidad de una cirugía de espalda. Aparentemente fue algo serio, como niveles de vida o muerte. El médico dice que si no lo recibo pronto, es posible que no pueda volver a caminar correctamente, dijo agarrándose la espalda. El problema es que la cirugía es cara y mi seguro no la cubre. Me recosté en mi silla tratando de procesar ¿cuánto? $20,000 por adelantado, dijo, como si no fuera gran cosa. ¿20 de los grandes? ¿Quién pide casualmente esa cantidad de dinero? Quiero decir, claro, lo estaba haciendo bien, pero no era exactamente Jeff Bezos. No preguntaría, pero no sé qué más hacer. Añadió, con la voz quebrada para lograr un efecto dramático. Odio estar en esta posición, Sofía. Debería haber sospechado en ese mismo momento. Quiero decir, esta era una mujer que me había engañado durante años, solo para resurgir después de la muerte de papá. Pero el dolor te hace cosas raras. Perder a papá me había dejado en carne viva, y la idea de que mamá pasara por algo serio, incluso después de todo, me hacía sentir mal. Bien, dije finalmente, yo te ayudaré. Pero ahora solo la mitad. Quiero ver la factura del hospital antes de pagar el resto. Sus ojos se iluminaron como si acabara de ganar la lotería. Gracias, Sofía. No sabes lo que esto significa para mí. Esa noche transferí $17,000 a su cuenta. Una semana después, ella y Tina hicieron las maletas y se fueron a la cirugía. Supuestamente volaban a un hospital especializado fuera del estado. Algo acerca de que es el mejor lugar para este tipo de trámites. No lo cuestioné mucho porque, sinceramente, no quería pensar demasiado en ello. Una parte de mí quería confiar en ella, creer que esta vez estaba siendo honesta, aunque una vocecita en mi cabeza seguía susurrando, algo no se siente bien. Durante los primeros días me registré. ¿Cómo te va? Le envié un mensaje de texto. Mamá respondió con el IN. ¿Cómo te va? Le envié un mensaje de texto. Mamá respondió con lo de siempre. Es un proceso. Muchas pruebas primero. La cirugía es mañana. Te mantendré informado. Me parece bien. No esperaba actualizaciones cada hora ni nada por el estilo, así que lo dejé pasar. Me dije a mí mismo que dejara de pensar demasiado en ello. Ella era mi mamá después de todo. Y esto era serio, pero ese sentimiento molesto en el fondo de mi mente no desapareció. Y luego llegó la Navidad y las cosas empezaron a sentirse mal. Estaba navegando por Instagram, medio viendo una película navideña cursi, cuando recibí un mensaje directo de mi amiga Rachel. Ella es el tipo de amiga que recibe todas las noticias. Entonces, cuando vi su nombre en la pantalla, supe que estaba tramando algo. Oye, pensé que tu mamá iba a ser operada. Mira esto. Adjuntamos una captura de pantalla de la última historia de Instagram de Tina. Y déjame decirte que no era exactamente lo que esperaba. En lugar de una habitación de hospital o una selfie de recuperación, era una foto de Tina posando frente a la Torre Eiffel. Miré mi teléfono pensando que tal vez se trataba de algún tipo de problema técnico o de una foto antigua que había vuelto a publicar. Pero no, la marca del tiempo era clara, publicado hace 10 minutos. ¿Qué demonios? Hice clic en sus historias. Mi estómago se contrae con cada golpe. Estaba Tina comprando en una boutique de diseñador posando con mamá frente a un mercado navideño en París. París. No es exactamente conocido por su innovadora cirugía de espalda. Al principio no quería creerlo. Quizás hubo alguna explicación. Quizás hicieron escala en París y decidieron estirar las piernas. Sí, lo sé.
Suena estúpido ahora, pero me estaba agarrando a las pajitas. Pero a medida que pasaban las horas, surgieron más historias. Estaba Tina haciendo alarde de una bolsa de compras de Louis Vuitton y mamá sonriendo frente a un hotel de 5 estrellas. Incluso una foto de grupo con mi tía Karen y mi prima Emma, quienes ni siquiera sabía que estaban involucradas en todo este asunto. Para la mañana de Navidad, la negación había desaparecido. Esta no fue una escala. Fueron unas vacaciones en toda regla y simplemente las financié. Llamé a mamá esa mañana tratando de mantener la voz firme. Oye, solo estoy comprobando. ¿Cómo va la recuperación? Oh, cariño, dijo. Su tono era almibarado. Va genial. El médico dijo que la cirugía fue un éxito. Mañana empiezo fisioterapia. Mañana en fisioterapia pensaba hacer sentadillas frente al Louvre. Es bueno oírlo, dije, apretando los dientes. ¿Dónde te estás quedando? ¿El hospital o un hotel? Oh, el hospital tiene esta asociación con un centro de recuperación. Dijo rápidamente. Es muy cómodo. Cómodo. Sí, apuesto. Probablemente también tenga un minibar en el servicio de habitaciones. Quería explotar en ese mismo momento, pero algo me detuvo. Tal vez fue un shock, o tal vez simplemente necesitaba escucharla mentir una vez más para asimilarlo realmente. Durante los días siguientes, seguí el juego. Seguí enviándole mensajes de texto, pidiéndole actualizaciones, y ella seguía dándome la misma basura. El terapeuta dice que estoy progresando más rápido de lo esperado. Están muy impresionados con mi recuperación. Mientras tanto, Tina seguía publicando sin parar. A estas alturas ya había pasado a flexibilizar sus comidas, platos de comida que parecían más caros que mi alquiler mensual. En un momento Rachel me volvió a enviar un mensaje de texto. ¿Viste esto? Era una foto de mamá y Tina, descansando junto a una piscina en lo que parecía una villa privada. El título, Viviendo nuestras mejores vidas. Bendecido. Sí, bendito. Cortesía de mis $17,000. En ese momento, supe que no podía dejarlo pasar. Empecé a cavar. Entonces llamé al hospital al que supuestamente había ido mamá. Después de haber sido transferido 3 veces, finalmente conseguí hablar por teléfono con alguien que confirmó lo que ya sabía. No hay registro de ella. Luego revisé los detalles del vuelo que ella me había enviado. Efectivamente, coincidieron con un viaje a París, no a algún hospital especializado fuera del estado. El último clavo en el ataúd fue un mensaje de mi prima Emma. «Gracias por cubrir la villa», escribió. «Este lugar es increíble». Me quedé mirando la pantalla, con la sangre hirviendo. ¿Villa? ¿Desde cuándo estoy cubriendo una villa? Esa noche tomé mi decisión. Congelé la cuenta que había configurado para el segundo pago. Luego le envié a mamá un último mensaje de texto. «Sé que no estás en un hospital. No vuelvas a contactarme». Su respuesta llegó en cuestión de minutos. «Sofía, no es lo que piensas. Por favor, déjame explicarte». Pero no estaba interesado en la explicación. Sin embargo, mi mamá y Tina no son del tipo que deja pasar las cosas. No cuando hay más caos que provocar. Unos días después de Año Nuevo, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocía. «Sofía, es tu madre. Por favor, necesitamos hablar. Es urgente, clásico». Incluso cuando estaba bloqueada, encontró una manera de salir adelante. ¿Urgente? Claro, porque todo con ella es una crisis cuando las cosas no salen como ella quiere. Me quedé mirando el mensaje por un segundo antes de tirar mi teléfono al sofá. Sí, no sucede. Durante la semana siguiente, recibí llamadas de números aleatorios, correos electrónicos de cuentas desechables e incluso un par de mensajes de Facebook de Tina. Todos tenían la misma vibra. Necesitamos aclarar las cosas. No entiendes toda la historia. Por favor, desbloquéame. ¿Qué había que aclarar? Los pillé con las manos en la masa, bebiendo café expreso y París con mi dinero. No había exactamente mucha zona gris aquí, pero luego las cosas se pusieron más raras. Un día, mientras estaba en el trabajo, mi teléfono vibró con una notificación. Era un correo electrónico y el asunto decía urgente, factura del hospital adjunta. Lo abrí y, efectivamente, había un archivo adjunto con la etiqueta factura.pdf. Cuando lo abrí, tuve que luchar contra el impulso de poner los ojos en blanco hacia la siguiente dimensión. Era la falsificación más obvia que jamás había visto. El logotipo del hospital estaba borroso y estirado, como si lo hubieran copiado de una búsqueda de imágenes en Google. La dirección ni siquiera era la de un hospital. Era para alguna tienda de suministros médicos al azar en California. Ah, y no olvidemos la resistencia pista. La sección de detalles de pago enumeraba la cuenta bancaria personal de mi madre. ¿En serio? Esta fue su gran jugada. Una factura falsa que parecía haber sido elaborada con pintura de Microsoft. Decidí llamarlos, pero no directamente. En cambio, respondí el correo electrónico con una sola frase. Pídale al hospital que se comunique conmigo directamente para verificar el pago. Menos de una hora después, recibí una respuesta frenética. No, eso no será necesario. El hospital solo acepta pagos a través de mi cuenta debido a su sistema de facturación exclusivo. ¿Sistema de facturación único? Sí, y soy la reina de Inglaterra. No respondí. Ese fin de semana me llevé otra sorpresa de Inglaterra.
No respondí. Ese fin de semana recibí otra sorpresa, esta vez de mi prima Emma. Ella me llamó de la nada, lo cual fue extraño porque apenas habíamos hablado en años. «Hola, Sofía», dijo, su tono un poco demasiado casual. Solo quería registrarme. «¿Cómo estás?» Supe de inmediato que no estaba llamando solo para ponerme al día. «¿Qué pasa, Emma?» «Bueno, me preguntaba si hablaste con tía Linda recientemente», dijo, refiriéndose a mi mamá. Suspiré. «No. Y no estoy planeando hacerlo». Hubo una larga pausa. Ella mencionó algo acerca de estar en una situación difícil. Emma dijo con cuidado. No entró en detalles, pero sonaba serio. ¿En serio, eh? ¿Como no poder pagar el alquiler de su villa? ¿O tal vez luchando por cubrir su adicción a Louis Vuitton? Aunque no dije nada de eso. Le acabo de decir a Emma que ella tomó sus decisiones. Ya no es mi problema. La semana siguiente, la desesperación alcanzó un nuevo nivel. Tina siguió publicando en las redes sociales cómo su pariente rico los había abandonado en un país extranjero después de prometerles ayuda. No me nombró directamente, pero era obvio de quién estaba hablando. Una publicación tenía una foto de ella y mi mamá sentadas sobre su equipaje en un aeropuerto, luciendo tristes y derrotadas. El pie de foto decía, «Confiamos en alguien» y lo dejó varado. Nunca más. Tenía tantas ganas de responder. Quería publicar los recibos, la factura falsa del hospital, las fotos de las vacaciones en París, todo, pero sabía que no valía la pena. Participar en su fiesta de lástima solo me haría quedar mal. En lugar de eso, simplemente tomé una captura de pantalla de todo y lo guardé para más tarde. Unos días después de eso, Rachel me llamó para contarme otra actualización. «No lo vas a creer», dijo, apenas capaz de contener la risa. «¿Y ahora qué?», pregunté arrastrándome. «Tina empezó a financiarme», dijo Rachel. «Está intentando recaudar $20,000 para recuperarse de haber quedado varada en el extranjero». Me eché a reír. «Oh, vamos. ¿Quién se está enamorando de eso? Al parecer no mucha gente». Rachel me envió el enlace y la recaudación de fondos solo había recaudado alrededor de 150 €, principalmente de parientes lejanos que probablemente no conocían la historia completa. Lo admito. Estuve tentado a donar $1 solo para dejar un comentario como «debería haber hecho un mejor presupuesto», pero me resistí. Con el tiempo, la realidad empezó a alcanzarlos. Resulta que la villa alquilada en París no había pagado el saldo total y el propietario amenazaba con llamar a la policía. Terminaron vendiendo la mayor parte y el propietario amenazaba con llamar a la policía. Terminaron vendiendo la mayoría de los artículos de diseño que habían comprado para cubrir los costos. Cuando finalmente regresaron a casa, las cosas empezaron a desmoronarse rápidamente. Tina había perdido su trabajo a tiempo parcial porque había estado ausente demasiado tiempo. Y aparentemente no habían pagado el alquiler a tiempo mientras vivían sus mejores vidas en París. Por supuesto, la solución de mamá fue hacer sentir culpable al resto de la familia. Comenzó a llamar a cualquiera que quisiera contestar, haciéndose la víctima y tratando de generar algo de simpatía. Y tal vez un poco de dinero en efectivo. La abuela fue la primera en informarme durante una de nuestras llamadas habituales. «Tu madre me llamó esta mañana. Ella dijo que estaba sollozando y hablando de lo injusto que es todo y de que nadie la ayuda». «Injusto», dije. «Eso es atrevido para alguien que me estafó con 10 de los grandes para financiar unas vacaciones». «Tiene algo de valor», respondió la abuela. «Pero no te preocupes, no le di nada. Le dije que ella hizo este desastre y que necesita limpiarlo ella misma». Yo lado. «Lamento que te esté arrastrando a esto. No deberías tener que lidiar con sus tonterías». «No te disculpes», dijo la abuela. «Has hecho más que suficiente por ella. En todo caso, debería haberte advertido. Tu madre siempre ha sido así. Pensar que las lágrimas arreglarán todo. He tenido años de práctica tratando con ella, así que no dejes que eso te pese. Aunque ella no le dio importancia, no pude evitar sentirme mal. Aún así, no es justo que tuvieras que lidiar con sus llamadas. Ella es mi problema, no el tuyo. Ella ha estado haciendo este tipo de cosas desde antes de que nacieras. Estoy acostumbrado. Lo que importa es que te hayas mantenido firme. Has hecho lo correcto y no dejes que ella te haga pensar lo contrario». «Gracias», dije. «Simplemente odio que hayamos llegado a esto. Ojalá las cosas pudieran ser diferentes». «Yo también», dijo la abuela, «pero algunas personas no cambian. No importa cuánto quieras que lo hagan. Estás haciendo lo mejor para ti, y eso es lo que cuenta». Cuando colgamos, me sentí un poco mejor. Mamá podría haber estado provocando problemas, pero al menos tenía a alguien que me entendía y me respaldaba. Eso fue suficiente para mantenerme estable. Pero las cosas no quedaron ahí. Un par de días después, mi prima Emma se acercó a mí. «Hola, Sofía. ¿Sabes lo que tu mamá y Tina han estado diciendo sobre ti?». Dije, «Déjame adivinar».
Básicamente, es culpa mía que estén arruinados, dijo Emma. Pero eso ni siquiera es la peor parte. ¿Recuerdas cómo me convencieron para colaborar en las emergencias durante su viaje? Resulta que su emergencia era un bolso de diseñador que Tina necesitaba tener. Cuando pedí que me devolvieran el dinero, tu madre actuó como si no estuviera siendo razonable y dijo que debería haber sabido que no era un préstamo. Sentí que se me hundía el estómago. ¿Estás bromeando? No. Y cuando presioné, Tina me llamó codiciosa y dijo que no apoyaba a la familia. Gemí. ¿Desenrollar? ¿Les regañó? Oh, lo hice. Emma dijo que se puso feo. Allí les dije a los que no les importa la familia, y ya terminé de rescatarlos. Tu madre empezó a gritar que nadie entiende por lo que ha pasado, y Tina simplemente puso los ojos en blanco como si todo fuera una gran broma. Salí y les dije que estaban solos. Bien por ti, dije. Pero por dentro estaba furioso. No tenían vergüenza, ninguna en absoluto. Conocía el resto de la historia indirectamente. Recibí un mensaje de voz del propietario de mi madre, lo cual ya era extraño porque nunca había conocido a ese tipo en mi vida. Hola, soy el señor Randall, el propietario de tu madre. Mencionó que usted podría aclarar algunas cosas sobre su situación de alquiler. ¿Puedes devolverme la llamada? ¿Qué? Le devolví la llamada y lo que me dijo me dejó absolutamente anonadada. Aparentemente mi mamá había inventado toda esta historia sobre cómo le había prometido pagarle el alquiler mientras ella estaba fuera por razones médicas y luego me retracté dejándola en un agujero financiero. Ella hizo que pareciera que se suponía que tú la apoyarías financieramente, dijo el propietario sonando escéptico. Pero sinceramente no cuadraba, así que quería consultarlo contigo directamente. Estaba furioso. No, eso no es cierto en absoluto, dije. Me mintió acerca de que necesitaba una cirugía para conseguir dinero para un viaje a París. No tenía ni idea de que estaba atrasada en el pago del alquiler hasta ahora. Del lado del propietario. Eso es lo que pensé. Bueno, gracias por aclararlo. Yo me encargaré desde aquí. ¿Manejarlo? No había terminado. Llamé a mi mamá inmediatamente. Y por una vez, ella realmente respondió. ¿Por qué me llama el propietario por el alquiler? Exigí, antes de que ella pudiera siquiera decir una palabra. Hubo una pausa y luego ella hizo un acto completamente inocente. ¡Oh! Acabo de mencionarte porque pensé que tal vez podrías ayudarme a explicar mi situación. Explica tu situación. ¿Quieres decir mentir por ti? Mi voz temblaba en este punto. Le dijiste que prometí pagar el alquiler. ¿Qué te pasa? Cálmate, Sofía, dijo. Como si yo fuera el que no fuera razonable. Solo dije eso porque no sabía qué más hacer. Está amenazando con desalojarme. Bueno, tal vez deberías haber pensado en eso antes de gastar todo tu dinero comprando en París. Espeté. Su tono cambió de inmediato. No puedo creer que estés siendo tan egoísta. Siseó. Después de todo lo que he pasado, ni siquiera puedes ayudarme un poco. Me reí. Pero no fue del tipo divertido. Tienes que estar bromeando. Me mentiste, me robaste, y ahora estás arrastrando mi nombre por el barro para cubrir tus huellas. Eres increíble. Eso es rico viniendo de ti, respondió ella. Te han entregado todo, y ahora actúas como si fueras mejor que nosotros. En ese momento colgué. Ya había terminado de discutir con ella, pero no había terminado del todo. Al día siguiente llamé a un abogado. Le expliqué todo. La cirugía falsa, el dinero robado, la difamación, y me preguntaron cuáles eran mis opciones. Tiene un caso sólido para un reclamo por difamación. El abogado dijo que también podemos emprender acciones legales por fraude si desea seguir ese camino. ¿Fraude? Esa palabra me golpeó como una tonelada de ladrillos. Sonaba muy serio, pero cuando lo pienso, eso es exactamente lo que era. Mamá me había estafado con 10 de los grandes y luego intentó arruinar mi reputación cuando le salió el tiro por la culata. No lo dudé. Hagámoslo, dije. Presentar la demanda fue lo más difícil que había hecho en mi vida, pero también lo más liberador. Mamá y Tina intentaron disuadirme, por supuesto. Tina me envió un mensaje largo e incoherente sobre cómo estaba destrozando a la familia y cómo el dinero no lo es todo. Es curioso, porque cuando era mi dinero, aparentemente significaba mucho para ellos. Mamá incluso intentó hacerse la víctima, diciendo que estaba destruyendo su vida. La audacia fue irreal, quiero decir. ¿Quién exactamente había estado destruyendo la vida de quién aquí? Pero no retrocedí. Por una vez, me pongo a mí mismo en primer lugar. Al principio me pareció extraño, como si estuviera traicionando alguna regla tácita que tenía que seguir sacrificando en beneficio de ellos. Pero me mantuve firme. No se trataba solo del dinero, se trataba de principios. Se trataba de finalmente levantarse y decir basta. El caso se prolongó durante meses. No mentiré. Hubo momentos en los que dudé de mí mismo. Los honorarios legales se acumularon. El constante ir y venir con mi abogado era agotador. Y cada vez que tenía noticias de mamá Tina, sentía náuseas.
Pero me recordé a mí mismo por qué estaba haciendo esto, para aclarar las cosas, hacerlos responsables y demostrarles a ellos y a mí mismo que no iba a permitir que se aprovecharan de mí nunca más. Al final, el tribunal me citó. Mamá y Tina tuvieron que devolver los $17,000 y el reclamo por difamación aseguró que no pudieran volver a hacer el mismo truco. Ni siquiera puedo describir la sensación de salir de la sala del tribunal sabiendo que había ganado, no solo el caso, sino mi libertad de sus tonterías. Una vez terminado el caso, corté los lazos con ellos por completo. No más llamadas, no más mensajes de texto, no más segundas oportunidades. Habían cruzado todos los límites y no estaba dispuesto a dejarlos volver a mi vida. No fue una decisión fácil. Quiero decir, separarse de la familia nunca es sencillo, pero era necesario. A veces tienes que proteger tu propia pieza. Incluso si eso significa alejarme de las personas que se supone que son más cercanas a ti, lo curioso es que, una vez que el polvo se calmó, ya no me sentí enojado. No se trataba de guardar rencor o planear venganza. Era simplemente indiferencia, como si fueran extraños que yo conocía. Ellos tomaron sus decisiones y yo tomé las mías. Y sinceramente, estoy mejor sin ellos. Estos días me centro en mí mismo. Me volví a conectar con viejos amigos, comencé a viajar de nuevo e incluso obtuve un ascenso en el trabajo. La vida se siente más ligera sin el caos que se cierne sobre mí, y finalmente estoy empezando a sentirme yo mismo otra vez. Y sí, he aprendido mucho a través de todo este lío. Si hay algo que le digo a cualquiera que tenga que lidiar con familiares tóxicos, es esto. No estás obligado a prenderte fuego para mantenerte caliente. Si no están dispuestos a respetarte, no estás obligado a quedarte, te debes a ti mismo alejarte, incluso si parece la cosa más difícil del mundo. Así que sí, esa es la historia. Es desordenado, es ridículo, pero es mío. Si alguna vez ha tratado con familiares con derechos, lo entiende. A veces lo mejor que puedes hacer es alejarte y dejar que ellos se ocupen de las consecuencias por sí solos. La vida es demasiado corta para seguir esperando a que las personas cambien cuando ya sabes que no lo harán. De todos modos, gracias por leer si llegaste hasta aquí. Espero que esto le dé a alguien el coraje de ponerse a sí mismo en primer lugar por una vez. Créame, vale la pena.